Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues estas son unas Navidades un poco distintas, por lo menos efectos de felicitar la Navidad y predicar sobre la Navidad, porque, como veis, en lugar de utilizar un oratorio como en otras ocasiones, pues he seguido una idea que me sugirieron hace unos días de predicarla delante del nacimiento, aprovechando además este nacimiento tan bonito que han preparado de un modo muy artesanal aquí en Palo Blanco. No sé si se aprecia en las imágenes del vídeo y por tanto quería empezar la meditación pues felicitando la Navidad a todos. En primer lugar, felicitando la Navidad a todos los familiares que me estén escuchando, algunos cercanos como mis hermanos, algunos un poco más lejanos, otros que me seguís por el canal de YouTube y por tanto pues también quería hacerme cercano en estos días de la Navidad. Y a tantas personas también que han felicitado en estos días enviando sus tarjetas navideñas y que unos de Puerto Rico y otros de fuera de Puerto Rico. Son unas fiestas, pero claro, especialmente la del día de Navidad, pues muy entrañables, muy propias para vivirlas en familia, si se puede. Se reúne la familia entera, a veces viajando, si es posible, claro. También es una oportunidad muy bonita para revivir costumbres navideñas, que es posible además que nos hayan hecho soñar tanto o nos traen tantos recuerdos de hace muchos años o de cuando éramos pequeños, desde poner el Belén en la casa, cantar los villancicos, o cuando alguno de la familia aprendía a tocar la música y acompañar con algún instrumento esos cánticos, ayudar a gente más necesitada en estos días, llevándoles algún regalo, compartiendo la comida, que a veces pues llegan esas cestas de Navidad donde uno ya pues acaba como un tonel, o lo mejor es también compartirlo con mucha gente que quizá no tiene acceso a esas cosas tan golosas, ¿no? Pero claro, son costumbres que también, mucho más que el hecho de compartir, o quizá derivado del hecho de compartir, son costumbres que ayudan a mantener muy unidas a las personas, a las familias, ¿no? Muy unidas porque por diversas razones a veces la vida va llevando a alejarse, cuestiones de trabajo o cuestiones familiares que pues uno se ha trasladado acompañando al cónyuge o a los hijos o lo que fuera, ¿no? Y ya pues anda un poco desperdigada la familia, y es una oportunidad muy buena para reunirse, para verse, para si es posible, estar más unidos, ¿no? Compartir cosas en un tono más amigable, más razonable, más cariñoso también. La Navidad no deja de ser una invitación, ¿verdad? Porque celebramos un acontecimiento que ya ocurrió, no es que ocurre cada año, pero nos invita como a acompañar a José y a María
en ese desplazamiento que tuvieron que hacer desde Nazaret al norte, donde ellos vivían, hasta Belén, la ciudad donde tenían que empadronarse. Y ese es un viaje que, bueno, lo hemos vivido estas semanas pasadas del tiempo de Adviento, mientras la Santísima Virgen pues está a punto de dar a luz, o estaba a punto de dar a luz, y luego en la Navidad celebramos ese momento en el que el Hijo de Dios hecho hombre, en esas purísimas entrañas de María, pues ve la luz del mundo, y también la Virgen y San José pueden contemplar ese rostro humano de Cristo. Entonces, un bebé, con el tiempo y con el desarrollo y con el crecimiento, pues será el rostro humano de Dios encarnado en una persona, en un hombre. Pues ellos, San José, la Virgen, nos ayudan. Si les acompañamos, nos llevarán hasta Belén, nos ayudarán por tanto a encontrar también a Jesús. Es una familia pequeña, pero sagrada, no es cualquier cosa. Por eso se la conoce así como la Sagrada Familia, por ser quien es cada una de las personas que la componen. Y cada año tiene que ilusionarnos mucho volver a encontrarnos a ese niño Jesús, para poder mirarlo, para poder contemplarlo, para poder a veces incluso cantarle interiormente esos villancicos, muchos de ellos, algunos no, pero otros, la mayor parte que tienen esa intención de cantar y dar gloria a Dios, pues tienen unas letras que ayudan con sencillez, diría casi infantil, a dar gloria a Dios, y por tanto pues ayudan también a hacer oración. Queremos quedarnos admirados, ¿verdad?, al ver a todo un Dios que se humilla, que toma esa naturaleza humana, pero en su aspecto más débil, como un recién nacido, débil en el sentido vulnerable, sería muy fácil exterminarlo, como lo intentó el rey Herodes, ¿no?, que no quería un competidor en su reino. Eran competidores de distinto orden, no le llegaban ni a la altura de la suela de los zapatos, pero sin embargo pues decidió quitárselo del medio. Y bueno, pues el Señor planifica bien las cosas, claro, y aquello no tuvo lugar, no era la hora todavía de entregar su vida. Y no solo contemplar a Jesús, que es el personaje principal, sino también contemplar a José y a María, cómo viven ellos estos momentos singulares en su vida, sentirse colaboradores de los planes de Dios, la grandeza de lo que Dios les ha pedido. En definitiva, es la grandeza de la vocación. Claro, en su caso es una llamada muy, muy concreta, muy específica, yo diría hasta muy espectacular. Otras vocaciones que el Señor ha ido dándonos a lo largo de los siglos, pues son, bueno, más normales. No cabe duda que dependiendo de cómo se han vivido, cómo se ha correspondido a esa llamada de Dios, pues hay muchos santos, muchas santas que han llegado al cielo de un modo también, pues viviendo todas sus virtudes en grado heroico, habiendo hecho cosas muchas veces espectaculares aquí en la tierra, y otras muchas personas que han llegado también a alcanzar la santidad y no son conocidas, no tienen ninguna misa, no tienen estatuas en las iglesias, pero son los santos que solo Dios conoce, y que conoce además a cada uno y a cada una por su propio nombre. Pues decía, contemplar a la Virgen, a San José en particular,
papel tan escondido de San José, porque la Virgen, a fin de cuentas, es la Madre de Dios, es quien trajo al mundo al Hijo de Dios. San José, Dios le pide que esté ahí, que haga, ya que es el esposo de María, que haga también las veces de padre de ese niño a quien ella ha dado a luz. Por eso, lo primero que hace San José, y que es lo que les lleva a que este hecho del nacimiento se celebre en Belén y no en Nazaret, es precisamente porque José es descendiente de la casa de David, del rey David, y por tanto si tienen que empadronarse de donde arranca la estirpe, pues por eso tuvieron que ir a Belén, la ciudad del rey David, y así estaba profetizado que el Mesías nacería en Belén. Era entonces un pueblecito mínimo, sin ninguna relevancia más esa nota histórica y gloriosa, ¿verdad?, de haber sido la cuna del rey David, pero allí tenía que nacer también Jesús, el hijo de David, el rey de reyes. Jesús nació en Belén y para eso pues hizo falta que el edicto del emperador Augusto, que mandó que toda la población del imperio se empadronase, quería contarlos a todos, y era necesario que cada uno fuera a registrarse, y eso pues, bueno, fue un edicto del emperador, pero casi se podría hablar de que era un edicto de Dios, ¿verdad? Un edicto con el que Dios movía las fichas para que su hijo, hecho hombre, naciera como estaba profetizado. Entonces José empieza a hacer su papel de padre en la tierra de Jesús, empieza por darle el nombre, y le pondrás por nombre Jesús, le había dicho el ángel cuando se le apareció en sueños para que estuviera tranquilo de que su esposa María estaba embarazada, pero no había ocurrido ninguna infidelidad, era obra del Espíritu Santo, y tú vas a ser su padre, y le pondrás por nombre Jesús. Y así pues se ve como Dios quiso que su hijo naciese y se desarrollase, creciese, se educase, al menos en lo humano, ¿verdad? Porque en lo divino pues ya era Dios, pero en lo humano todo eso tenía que desarrollarse, no podría, como bebé pues lloraría, sonreiría, pero cuando crezca pues será capaz de hablar, de expresarse, de argumentar, de razonar las cosas, de discutir con los grandes maestros de la ley. Pues Dios quiso, te estaba diciendo, que naciese y se desarrollase en el seno de una familia. El Hijo de Dios no iba a venir al mundo como si, no sé, alguien hubiera un viajero que llega de pronto a Palestina y se pone allí a predicar, nadie sabe de dónde ha salido ni cómo ha llegado hasta allí. No, es un hombre del pueblo como los demás, tiene un padre, tiene una madre, tiene una casa donde todos le han visto vivir, trabajar, comer, jugar, ir a la escuela, ir a la sinagoga. La encarnación es obra de Dios, del Espíritu Santo, podríamos decir, ¿verdad? Y se da a través de la Virgen María, pero Dios quiso darle también un padre que le pudiera enseñar cómo es y desde luego era costumbre en ese momento que el padre varón, pues le enseñaba un oficio, le mostraba diversas maneras de comportarse en la vida, quizá cuando iban creciendo pues también de llevar otros negocios, de relacionarse con otras personas que pudieran pues ayudarle o que pudieran. Claro, ese papel es muy importante y de hecho pues pasa
siempre, ¿no? Cuando un hijo pues tiene la desgracia de no tener a su padre cerca, por la razón que sea, ¿verdad? A veces porque ha fallecido sin más, ¿no? Pues esa carencia, de algún modo, bueno, si Dios no lo suple de otra manera, pues se nota. Jesús tuvo un papá y una mamá, un padre y una madre. Y San José en concreto, además de este papel que estaba diciendo, pues digamos que su vocación completa es la de ser custodio, el guardián, el protector de esa familia, de Jesús y de María. Claro, esto no es una cosa excepcional, lo de tener una misión en la vida. Todos tenemos una misión en la vida. La misión es la vocación, es para qué nos ha querido Dios en este mundo, porque si no, no estaríamos aquí. Y digamos que en esa vocación, en esa misión, en ese para qué hemos sido creados, está el sentido más profundo de toda nuestra vida. Pero eso no hace que una vida sea feliz y otra sea infeliz. Al contrario, los planes de Dios son los planes que hacen a cada hombre, a cada mujer felices en esta vida y después, por supuesto, felices también en el cielo. Por eso podríamos decir que San José fue un hombre que llevó una vida feliz, lleno de carencias, evidentemente porque las había, porque no era un hombre rico, porque no poseía muchos bienes, porque vivía al día, pero fue un hombre feliz, porque entendió qué es lo que Dios quería de él y trató de cumplirlo fielmente hasta el final. No nos consta cuándo fue el final de su vida, pero seguramente que fue ya en la adolescencia de Jesús, porque si Jesús sabía trabajar en la carpintería es que su propio padre le había enseñado, ¿no? Y al mismo tiempo, unos años después, cuando llega a su vida pública, pues aparece la Virgen, pero nunca aparece ni mencionado San José. Entonces es lógico que su vida acabó en ese periodo de años, ¿no? Por eso en nuestra oración, especialmente estos días de la Navidad, si nos acercamos al nacimiento que tengamos puesto en la casa, nos podemos proponer vivir siempre muy cerca de San José, como pidiéndole a él, como el patriarca de la familia, déjame pasar, déjame estar ahí, acompañar a Jesús, acompañar a la Virgen, ayudar en lo que haga falta, traer agua, lavar los platos, cualquier cosa, ¿no? Con tal de poder estar cerca, de poder acariciar a Jesús, de poder cantarle cosas. Como comenta San José María Escrivá, que hizo un comentario a cada uno de los misterios del Rosario, y hay uno, el tercer misterio gozoso, que es el nacimiento del Hijo de Dios en Belén. Ese es el misterio que contemplamos en la Navidad, y él, al hacer el comentario a esos misterios del Rosario, dice: qué bueno es José, hasta me perdona si cojo en mis brazos al niño y me quedo horas y horas diciéndole cosas dulces y encendidas, porque cuando un corazón está lleno de amor, pues efectivamente uno se queda con ganas de decirle cosas encendidas, como propósitos que luego pues no sé si vamos a poder cumplirlos, pero tenemos el deseo de hacerlo, como hace mucha gente cuando llega el año nuevo, por ejemplo, y hace un brindis de las cosas que va a hacer ese año, pues también suelen ser cosas encendidas, ¿no? Oye, este año dejo de fumar, este año voy a adelgazar no sé cuántos kilos, este año voy a ganar no sé cuánto dinero. Pues sí, son buenas intenciones, luego ya veremos el año por donde sale, ¿no? Pero quisiéramos en este momento de emoción, de alegría máxima,
tener a Jesús en nuestros brazos, quizás nos lo dejen tener, pero José y María estarán como, pero cuidado, cuidado, no lo dejes caer, agárralo bien. Bueno, pero ya una vez que lo tenemos, cantarle, acunarle. Y de cuando en cuando una miradita a José y a María para aprender de ellos cómo tratan a Jesús, cómo se tratan entre ellos. La Virgen y San José son esposos, han recibido el matrimonio, no es el sacramento del matrimonio porque no estaba instituido como sacramento, pero ya tenía una fuerza muy grande el vínculo matrimonial. Y yo pienso, claro, si a todos nos es bastante fácil amar a la Santísima Virgen, a veces uno se encuentra las vocaciones de la Virgen que están muy arraigadas, y aunque la gente de ese lugar pues quizá no lleva en todos los aspectos una vida muy coherente, vamos a decirlo así, pero cuando llega la fiesta de la patrona de ese pueblo o se menciona en la conversación esa vocación de la Virgen, pues como que adopta una actitud de esto no me lo toques, esto es importante. Ahora estaba pensando en muchos asturianos que he conocido cuando les hablas de la Virgen de Covadonga, o mexicanos cuando mencionas la Virgen de Guadalupe, pues es que es lógico, o el Pilar de Zaragoza, es lógico, pues si nos es tan fácil querer a la Virgen, cuánto más lo sería para San José, que era su esposo, que vivía con ella, que podía tener y recibir tantos detalles de María, tantas palabras de cariño, tantos silencios que le ayudaban a volver a calmarse cuando a lo mejor alguna cosa había ido mal. Nos podemos imaginar, ¿verdad?, que se tendrían un amor limpio, lleno de delicadezas, de cuidado, de respeto. Tenía aquí una cita, yo creo que la he mencionado en otra meditación, pero bueno, por si acaso, porque es de don Federico Suárez, un hombre que escribió varios libros de espiritualidad y algunos muy buenos, pero este es sobre San José, José, el esposo de María. Dice, debió quererla mucho y con gran generosidad cuando, sabiendo su deseo de mantener la consagración que había hecho a Dios, porque él debía saber que la Virgen, que se estaba casando con una mujer que se había comprometido con Dios a permanecer virgen. Sabiendo ese deseo, accedió a desposarse con ella, prefiriendo renunciar a tener sucesión antes que vivir separado de aquella a la que tanto amaba. Es una manera muy bonita de subrayar cuánto amaba José a nuestra Madre la Virgen. Dios mismo quiso que esa unión fuese muy fuerte, muy definitiva, podríamos decir, al convertirlos en esposos, marido y mujer. Y todavía añadió más Dios mismo a ese matrimonio, porque después de producirse el hecho de la encarnación, el ángel le dice a San José, no temas recibir a María, tu esposa, en la casa, etc. No tengas miedo de recibirla porque es tu esposa. Va a tener un hijo, pero es tu esposa. No tengas miedo. Tú vas a ser su padre aquí en la tierra. Y de algún modo ese hijo venía como a fortalecer, como ocurre siempre en las familias, ¿verdad?, que los hijos, pues cuando son vistos con ese sentido cristiano, pues son un bien para la familia, un regalo que no es compatible con nada más. Claro, si son fruto del amor a Dios,
del amor entre los esposos y del amor a esa criatura que es consecuencia de su relación. Cuando no es por amor, pues efectivamente los hijos pueden llegar a ser una carga, una molestia y bueno, pero no me quiero meter ahora por ahí, primero porque no es el tema de la meditación, y segundo porque sería entrar en temas más bien tristes y estamos en una meditación más bien alegre, porque estamos meditando sobre la Navidad, ¿no? Y desde entonces, pues Dios les bendijo con ese nuevo vínculo, ¿verdad? Todavía más fuerte que el del matrimonio, cuidar al Mesías, cuidar a ese hijo que Dios ponía en sus manos. Y José amaba a aquel niño, a Jesús, como un verdadero padre. No era, no sé, pues como alguien que, oye, yo no tengo nada que ver con él, pues, en fin, le doy de comer y no le pido cuentas. No, no, no. No podemos imaginar así a José, sería una cosa impropia de este varón santo. Dios querría a Jesús como un verdadero padre. Lo amaba, lo educaba, lo escuchaba, le corregía, como si él mismo lo hubiera engendrado. Le enseñó el oficio, ya lo decíamos antes. ¿Cuántas horas trabajarían juntos? Primero aprendiendo, después entre los dos sacando más trabajo adelante. Llegaría un momento que incluso pues Jesús trabajaba más y con más energía que San José, que ya iría haciéndose más mayor, pero después en algún momento en el Evangelio aparece como al volver Jesús a Nazaret en un viaje, aunque le oyen hablar y les asombra lo que dice y cómo lo dice, pero este no es el artesano, no es el que está 3 casas más allá en un taller de carpintería, no. Otras veces dice el hijo del artesano. Quizá el título de artesano lo tenía San José. Comenta San José María Escrivá en una meditación: Jesús debía parecerse a José. Aunque el rostro y eso, pues, no sé, Dios puede haberlo hecho también, que tuviera un parecido, especialmente con la Virgen, ¿verdad?, que es quien le dio ese cuerpo, pero que tuviera los rasgos de San José para que no quedara duda tampoco ante la gente, ¿no? Pero no se está refiriendo al aspecto, sino al modo de ser, en el modo de trabajar, en los rasgos de su carácter, en la manera de hablar, en el realismo de Jesús, en su espíritu de observación, en su modo de sentarse a la mesa, el modo de partir el pan, en su gusto por exponer la doctrina de una manera concreta, tomando ejemplo de las cosas de la vida ordinaria. En eso se refleja lo que había sido su infancia y la juventud de Jesús, y por tanto se refleja su trato con José. Es bonito esta idea que deduce aquí el fundador de la obra, de cómo encuentra, ya que no está descrito en ningún sitio, cómo sería San José a través de cómo se comportaba Jesús. Porque es verdad, los hijos terminamos pareciéndonos a nuestros padres y nuestras madres, o sea que tenemos modos de hacer, modos de decir, dichos, refranes, bromas, que son aprendidas casi sin querer, pues por observarlas, ¿no? Por tanto, el trato entre ellos dos sería un trato, pues eso, muy normal. Un padre que ama a su hijo y que lo cuida y que lo alimenta y que le protege y que le explicaría las cosas que a veces pues no entendía en la calle o de otros amigos, y preguntaría, y su papá le iría diciendo, bueno, ten en cuenta esto, ten en cuenta lo otro, ten paciencia, ya irás aprendiendo más cosas. Cuánto se dejó transformar José por la gracia de Dios para poder ser capaz de desempeñar una tarea tan alta, ¿verdad? Sí, a veces a nosotros, pues, no sé, se nos presenta la ocasión de ayudar a alguien, pues,
amigo, algunos a un hijo, a un nieto, y uno se da cuenta que, caramba, que ya no está a la altura, que ha perdido o que no sabe nada de eso, y por tanto pues tiene que explicar cosas que, en fin, es por aproximación todo, ¿no? San José se daba cuenta, estoy enseñando, educando al Hijo de Dios, a Dios mismo, y su madre es la Santísima Virgen. Yo aquí soy el último mono de la familia, ¿no? Sin embargo, pues cuánta gracia de Dios, cuánta correspondencia a esa gracia, para que aunque se sintiera indigno de tener que hacer ese papel, de mandar sobre aquellas dos criaturas, pues llevarlo adelante, porque esa es la tarea que Dios le ha encomendado. Y por tanto, pues Dios provee la gracia necesaria en cada momento, en cada situación de la vida. El ambiente que se respira primero en Belén, después más tarde en Nazaret, es un ambiente sencillo, pero de humildad, de caridad, de servicio, de estar pendientes unos de otros, de pensar en los demás. San José María tiene una expresión en una carta suya pocos meses antes de fallecer, en el que, hablando precisamente de la Sagrada Familia, dice, en ese ambiente, allí nadie se reserva nada. Nadie está diciendo, mira, a mí eso no me incumbe, eso no es de mi jurisdicción. No, allí nadie se reserva nada. Si alguien tose, me preocupa que no caiga enfermo. Si alguien se ríe, quiero saber dónde está el chiste o cuál es la broma. Nadie se reserva nada. Y en ese sentido se dice muchas veces que la Sagrada Familia ha sido querida por Dios como modelo para nuestras familias y para nuestros hogares. Vamos a ir terminando, porque me parece que me he pasado de la hora, estoy viendo ahí el reloj un poquitín de lejos. Pues vamos a pedirle al Señor, a través de estos dos grandes santos, ¿no? La Santísima Virgen, San José, pues que sepamos seguir con la misma fidelidad con la que ellos siguieron los planes de Dios, y al mismo tiempo que aprendamos, especialmente en estos días de la Navidad, a tratar a Jesús, que ellos nos enseñen a tratar a Jesús por lo bien que lo hicieron. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría y esclava del Señor, ruega por nosotros.